¿Qué tal amigos? Nuevamente les saluda su hermano en Cristo, Antonio García Hernández, como siempre en su canal, Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos al repaso de Escuela Sabática para Adultos, a la lección número 3 para el 20 de julio del año 2024, titulada Controversias. Recordemos que estamos estudiando el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, y esta lección que sin duda nos va a traer muchas bendiciones para nuestra vida, tanto en forma individual como en la familia. Así que acompáñenos en esta hora hasta el final y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Vamos rápidamente a la introducción de esta lección. En esta semana estudiamos que los capítulos 2 y 3 de Marcos contienen historias que ilustran la enseñanza de Jesús en contraste con la enseñanza de los líderes religiosos de sus días. Algunas de estas historias siguen una estructura específica en la que cada historia sucesiva se vincula con la anterior a través de un paralelo temático. La historia final da vueltas y se reconecta con la primera. Cada uno de estos relatos ilustran aspectos de quién es Jesús y su papel como Mesías. El trabajo de Jesús se centra en la restauración de la vida de las personas a través del Evangelio. Sin embargo, el ministerio y el mensaje de Jesús no siempre fueron bien recibidos por ciertas personas que ejercían gran influencia en la sociedad de aquel tiempo. El comportamiento de Jesús, su modo de predicar e incluso sus sanaciones entraban en conflicto directo con las tradiciones de las autoridades religiosas. Lo consideraban blasfemo, glotón y amigo de pecadores. Transgredir el sábado, incluso le llegaron a acusar que trabajaba para Belcebú. Sus propios familiares llegaron a considerar que había perdido la razón a causa del exceso de trabajo. Sin duda, la vida de Jesús fue una vida controvertida. Antes de ir al punto central de la lección que se encuentra en Marcos 2:27 y versículo 28, quiero invitarles como siempre a que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en el cielo. Te alabamos, te glorificamos y te damos toda la suprema alabanza y honra por los siglos de los siglos. Sabemos, oh Padre, que eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, que ciertas son tus obras, rectos son tus caminos y justos son tus juicios. Por eso en esta hora, Padre, te suplicamos humildemente, te rogamos que perdones nuestros pecados, que nos limpies en esta hora, que nos purifiques y que nos sanes, oh Señor, y que bendigas a aquellos que nos han de escuchar a través de este medio. Bendice a toda tu iglesia en el mundo, bendice a los que claman justicia en esta hora, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente, y cuando digo rápidamente es que tenemos el propósito de tener más tiempo para explicar este repaso de lección. Tomen sus Biblias y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando la Biblia encontramos el pronombre hombre, en griego anthropos, se escribe y se lee en un sentido genérico. ¿Qué quiere decir esto? Incluye a hombres, mujeres y niños. Ver Marcos 6:44. Más exactamente, humanidad. El sábado fue designado y ordenado por su amante creador para bienestar de la humanidad. Se necesitaría forzar hasta el extremo un razonamiento para que él pudiera considerar que el sábado es contra el hombre en algún respecto. Colosenses 2:14. Ahora, cuando en la Biblia encontramos no al hombre por causa del día de reposo, ¿qué significa? Que Dios no creó al hombre porque tenía un día de reposo y necesitaba que alguien lo guardara. Más bien, un omnisapiente creador sabía que el hombre, la criatura de sus manos, necesitaba una oportunidad para su crecimiento moral y espiritual, para desarrollar su carácter. Necesitaba tiempo en el cual los intereses y afanes humanos fueran subordinados al estudio del carácter
y de la voluntad de Dios, como se revela en la naturaleza y más tarde en la revelación. El día de reposo, el séptimo día, el sábado, fue ordenado por Dios para suplir esa necesidad. Tergiversar de alguna manera las especificaciones del Creador en cuanto negar que Dios sabe qué es lo mejor para sus criaturas equivale a negar a Dios, ¿verdad? Dios dispuso que el sábado fuera una bendición, no una carga, y su observancia responde al provecho del hombre y no a su perjuicio. Fue dispuesto para aumentar su felicidad y no para que resultara penoso. Guardar el sábado no consiste esencialmente en la minuciosa observancia de ciertas ceremonias y abstenerse de ciertos afanes. Pensar de esa manera es perder completamente el verdadero espíritu y los propósitos de la observancia del sábado, y es ir en pos de una justificación basada en obras. Nos abstenemos de ciertas tareas, de ciertos afanes, de ciertos temas en nuestro pensamiento y en nuestras conversaciones, no porque al hacer eso pensamos que estamos ganando al favor de Dios. Nos abstenemos de esas cosas a fin de que podamos dedicar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros pensamientos a otras actividades que aumentarán nuestra comprensión de Dios, nuestro aprecio de su bondad, nuestra capacidad para cooperar con Él y nuestra habilidad para servir al Señor y a nuestro prójimo más eficazmente. La observancia del sábado, que consiste principal o únicamente en el aspecto negativo, el no hacer ciertas cosas, de ninguna manera es observancia del sábado. Tan solo cuando se practica el aspecto positivo de guardar el sábado, se puede esperar de obtener de la observancia de ese día el beneficio dispuesto por el Creador sabio y amante. Isaías 58:13. ¿Qué dice el versículo 28? Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Después de destacar el propósito del sábado, Marcos 2:27, Cristo dirige la atención hacia su autor y de esa manera el derecho que él tenía de determinar cuál sería la mejor forma de llevar a cabo ese propósito. El Señor o Jesucristo tiene el derecho de dictaminar lo que es apropiado para ese día y por ende los fariseos se estaban excediendo en sus prerrogativas. Marcos 2:24. La iglesia no tiene el derecho de recargar el sábado con restricciones opresivas, como lo hacían los judíos, o tratar de transferir su santidad de un día a otro. Ambos son ardides del maligno que tienen el propósito de que los hombres se desvíen del verdadero espíritu de la observancia del sábado. El hombre no tiene derecho a manejar a su antojo el día que Dios eligió, ya sea que se trate de un fariseo o un eclesiástico cristiano. El curso completo de razonamiento de Cristo expuesto ante los sutiles fariseos es más claramente presentado en el relato que ofrece Mateo de la siguiente manera. Número 1. La necesidad humana es más importante que los requerimientos rituales o que las tradiciones humanas. Mateo 3-4. Número 2. El trabajo que se realizaba en relación con el servicio del templo estaba de acuerdo con los requerimientos del día sábado. Marcos 2:5. Número 3. Cristo es mayor que el templo. Marcos 2:6. Y que el día del sábado. Marcos 2:8. Quise tomar un tiempo para explicar o abordar un poco más acerca de lo que es el sábado y cómo debe guardarse, así como la autoridad que tiene Jesucristo, que es el Señor del sábado. Vamos a ver en este estudio, este repaso de las controversias, por lo menos 5 puntos importantes que vamos a considerar en esta hora. La controversia sobre el perdón, la controversia sobre la comida, la controversia sobre el sábado, que todas esas controversias eran contra las tradiciones fariseicas de los que eran autoridad religiosa del tiempo de Jesús. Vamos a ver también preguntas controvertidas acerca de Jesús, ¿verdad? Donde vamos a ver con qué poder hace los milagros Jesús. Vamos a ver también si en verdad estaba loco Jesús, como decían sus familiares.
Así que vamos al primer punto rápidamente, la controversia sobre el perdón. Para ello, quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, y vayamos al capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús volvió a la casa de Pedro en Capernaum, mucha gente vino a escucharle. Marcos 2, del 1 al 2. 4 amigos se acercaron para que Jesús sanase a su amigo paralítico, pero no consiguieron acercarse hasta él. Dispuestos a lograr llevarle ante Jesús, subieron al techo e hicieron una abertura para poder bajarlo. El discurso de Jesús quedó interrumpido y todos quedaron en silencio esperando a ver qué haría Jesús, de acuerdo a como dice Marcos 2, versículos 3 y 4. Tus pecados te son perdonados, Marcos 2:5. El paralítico podía haber reclamado: lo que necesito es andar, pero no lo hizo. Jesús sanó la raíz de su dolencia. No le importaba no volver a caminar, sino el perdón que dio paz a su alma. Para los escribas que estaban presentes, sin duda espiando lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, esto era una blasfemia, algo cierto si Jesús no fuera Dios, ¿verdad? Por eso en la lección pasada hicimos o subrayamos lo que el apóstol Juan dice ahí en el capítulo 1, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no la reconocieron o no le conocieron, ¿verdad? Para demostrar que tenía el poder de dar perdón, Jesús sanó al paralítico. Vamos a la palabra de Dios. Marcos 2, del 8 al 11. Marcos 2, del 8 al 11. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Versículo 9. Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Marcos 2:11. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es interesante quizás para aquellos que no alcanzan a entender por qué Jesús se decía el Hijo del Hombre. Por primera vez en ese relato, los 3 autores de los sinópticos usan el título distintivo: Mateo 9:6 y Marcos 2:10 y Lucas 5:24. Esta era la forma favorita en que Cristo se llamaba a sí mismo y aparece unas 80 veces en los evangelios. Sin embargo, nadie lo llamó de esa forma, ni ninguno de los escritores de los evangelios se refiere a él así. A lo menos entre los judíos, ese título era entendido como un nombre para el gobernante mesiánico del nuevo reino que se iba a establecer, excepto bajo juramento y en privado para los que estaban listos a creer en él como el Cristo. Jesús no afirmó directamente su carácter mesiánico. Su propósito era que los hombres reconocieran en su vida, sus palabras y sus obras la evidencia de que las profecías del Mesías se habían cumplido en él. La gente, como ya dijimos, alabó a Dios para dar a Jesús el poder de perdonar pecados, Marcos 2:12 y Mateo 9:8. El paralítico anduvo, pero los escribas quedaron ciegos, incapaces de ver que Jesús podía leer sus mentes, perdonar al pecador y otorgarle sanidad. Es como aquellos que no quieren ver, viendo, ¿verdad? Eran ciegos espirituales, eran ciegos, inclusive ni siquiera razonaban lo que Jesús les decía, ni les interesaba razonar lo que Jesús les decía. Vamos a la siguiente controversia, que es sobre la comida. Marcos 2:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Les invito para que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, y vayamos a Marcos 2:14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió.
No es difícil imaginarse la controversia que se levantó al llamamiento de Leví, Marcos 2, 13 al 14. Inclusive para sus discípulos fue algo que simplemente ellos no entendían, hasta que Jesús les explicó tanto a ellos, tanto a los fariseos, a los sacerdotes, a los publicanos, a todo mundo, que Él no vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos, ¿verdad? Para un judío ortodoxo, un publicano era peor que un gentil. Era un judío renegado, vendido a sus enemigos. No podían comer con él ni tocarlo. Pero la cosa fue peor. No solo comió en la casa del publicano, sino que se rodeó de muchos como él, Marcos 2.15. Los críticos no desperdiciaron la ocasión diciendo: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Marcos 2.16. Jesús le refutó de forma lógica: ¿a dónde mejor que aquí encontraré pecadores a los que salvar? Vamos a ese versículo, al 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Sin duda, con esta respuesta, los fariseos quedaron mudos, ya no pudieron decir nada. Vamos a la siguiente controversia sobre la comida. Para ello quiero invitarles a que vayamos al versículo 19 de Marcos 2. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que consigo al esposo, ¿no pueden ayunar? Lejos de aprender a amar, los fariseos incitaron a los discípulos de Juan para unirse a sus críticas, porque los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y tus discípulos no ayunan. Marcos 2.18. ¿verdad? La respuesta de Jesús vino en forma de parábolas. ¿Qué respondió Jesús con la parábola de las bodas? Ya lo leímos, del 19 al 20, ¿verdad? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está el esposo? Sería una terrible grosería que los invitados a las bodas rechazaran la comida que les ofrecía el esposo. ¿verdad? ¿Cuándo iban a ayunar? Cuando el esposo ya no estuviera con ellos. Esa era Por eso dice Jesús: ¿cómo puede alguien ayunar estando de boda? El novio es Jesús, los invitados, los discípulos. Cuando Jesús muriese y resucitase, entonces sus discípulos podrían o tendrían necesidad de ayunar. La otra parábola con la que respondió es la parábola de lo nuevo y lo viejo. Voy a invitarles para que vayamos al versículo 21 y 22. Si nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. En esta metáfora extensa o parábola breve, Cristo destaca la necesidad de intentar remendar el viejo manto del judaísmo con el tejido nuevo de las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús no eran tan solo un remiendo que iba a aplicar al desgastado sistema religioso judío, y por lo tanto, nuevo aquí significa sin blanquear o sin encoger. Aquí se compara al judaísmo con un manto gastado que ha llegado a ser inútil y está a punto de ser descartado. Desde hace mucho tiempo se había perdido el espíritu original de la religión judía entre la mayoría de los que la practicaban, y en su lugar se había desarrollado un sistema de formas. Usando esta figura, Cristo procuró que los discípulos de Juan el Bautista vieran claramente la inutilidad de tratar de entretejer la buena nueva del reino de los cielos con las desgastadas observancias de la tradición judaica. Es decir, cuando por primera vez se humedece la vestimenta después de la aplicación del parche, lo que tiene el propósito es de mejorar el viejo vestido, solo sirve para hacer resaltar más sus defectos. Las enseñanzas vivas de Jesús no tienen cabida en las enseñanzas muertas de la tradición y viceversa. Vamos a la siguiente controversia sobre el sábado. Vamos al versículo 24, ya lo explicamos. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? En este cuarto encuentro de Cristo con los escribas y fariseos, que se registra
desde el comienzo de su ministerio en Galilea, Marcos 2.6, Marcos 2.16 y Marcos 2.18, Lucas 6, versículo 6. Lo que hicieron los discípulos no hubiera sido reprochado en cualquier otro día de la semana, pues la ley del Antiguo Testamento específicamente disponía que un hambriento podía comer la fruta o de las espigas de un campo mientras pasaba por él. Deuteronomio 23, versículos 24 y 25. El hecho de que Cristo aprobara lo que hicieron sus discípulos y sus propósitos, actos de curación en el día de sábado, con frecuencia son mal comprendidos por los intérpretes modernos, quienes los usan como una prueba de que ni la observancia personalmente, como una prueba de que ni observaba personalmente ni enseñaba a sus discípulos a que observaran las leyes y los reglamentos del Antiguo Testamento concernientes a la observancia del sábado. Algunos afirman que la actitud de Cristo en cuanto a estos asuntos debe interpretarse como un rechazo suyo del cuarto mandamiento. La realidad es que Jesús personalmente respetaba los requerimientos de la ley de Moisés y el decálogo en todo sentido y enseñaba a sus seguidores a que lo hicieran lo mismo. Repetidas veces afirmó la naturaleza eterna de la vigencia de la ley moral, Mateo 5, 17 al 18, Juan 15, 10, etc. Y también reconocían la validez de la ley ritual de Moisés como aplicable a los judíos en ese tiempo, Mateo 23, 3. Sin embargo, durante todo su ministerio terrenal, Cristo estuvo en conflicto con los dirigentes judíos con respecto a la validez de las leyes y las tradiciones hechas por los hombres. Cristo asumió una actitud inflexible oposición frente a esos requerimientos que sin duda muchos de sus contemporáneos habían llegado a considerar aún como más esenciales para la piedad que las leyes de Moisés y que el decálogo, Marcos 2:19. En otras palabras, los fariseos enseñaban 39 formas de trabajo que trascienden el descanso sabático por Dios. Al tomar el grano y quitar su cáscara para comerlo, los discípulos realizaban 3 trabajos prohibidos en sábado: cosechar, trillar y aventar. Marcos 2, del 23 al 24, y Mateo 12, del 1 al 2. Y en respuesta de Jesús, miren lo que les dijo. ¿No recordáis ahí en el versículo 25 al 26 que David, cuando tuvo hambre, comió del pan de la proporción del que solo podían comer los sacerdotes? Más tarde Jesús realizó un trabajo no incluido entre los 39, pero que fue considerado igualmente una tradición del sábado: sanar. Marcos 3, del 1 al 3. La respuesta de Jesús, miren lo que les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Marcos 3, 4. Sin duda, es lícito hacer el bien el sábado que hacer el mal. En definitiva, Jesús es el Señor del sábado. Ya lo explicamos en un principio y nos lo dio a nosotros para nuestro bien. Marcos 2, 27 al 28. Ya lo explicamos ampliamente. Curiosamente, los celosos guardadores del sábado maquinaban un asesinato, Marcos 3, 6. Vamos al último punto de esta lección, de este repaso de Escuela Sabática para Adultos, que es preguntas controvertidas acerca de Jesús. ¿Con qué poder hace milagros? Vamos al capítulo 3, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera demonios. Por eso Jesús en el versículo 23 les dijo, y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Quiero invitarles para que vayamos a Mateo 12, 24. Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían que este no echa fuera a los demonios por Beelzebú, que es el príncipe de los demonios. O sea, Satanás es Beelzebú. Entonces, Marcos comienza el capítulo 3 con un relato sobre la familia de Jesús, pero lo interrumpe para narrar una controversia con los fariseos. Posteriormente retomará la primera historia. Este patrón es usado por Marcos en diversas ocasiones para unir 2 historias similares, destacando la central como la más importante. En este caso, la historia importante es la acusación de los escribas en cuanto a qué poder era el que permitía a Jesús expulsar demonios. Marcos 3:22, ya lo leímos. Nuevamente Jesús usa una parábola para demostrar lo absurdo
de las acusaciones en su contra. Marcos 3, del 23 al 27, Jesús entra en casa del hombre fuerte, que es Satanás, lo ata, y así puede saquear sus bienes, es decir, liberar a los endemoniados, es decir, sanar o hacer milagros. También aprovecha para avisar del peligro de atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos rápidamente al versículo 28 al 30. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá sacar la casa. Y termina diciendo: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. ¿Qué significa esto? Si nosotros rechazamos lo que viene del Espíritu Santo, ¿sí? Jesús, por la obra especial del Espíritu Santo, podía hacer todo tipo de milagros, no porque Él no pudiera hacerlo, sino porque Él había venido a este mundo y se había despojado de su divinidad. Por lo tanto, dependía del poder del Espíritu Santo para realizar todos estos milagros, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿qué diría Satanás o qué les diría Satanás a sus adversarios de Jesús? Qué chiste, ¿no? Eres una persona divina o eres Dios, por eso puedes hacer milagros. Pero no, con esto Jesús nos deja una lección a todos, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, tal como le dijo a sus apóstoles, ¿verdad?, podrán hacer esto y más. Recuerden que ahí en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, vamos a la Biblia para que podamos entender más esto. Hechos 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero recibiréis poder. Este poder es para testificar y proporciona, número 1, poder interior. Número 2, poder para proclamar el Evangelio, poder para llevar a otros a Dios. Por medio de sus discípulos llenos de este poder, Jesús continuará la obra que había comenzado en la tierra, y serían obras aún mayores. Juan 14:12. El testimonio presentado por el Espíritu será una señal distintiva de la iglesia cristiana. Vamos al último aspecto de este último punto de la lección, de preguntas controvertidas acerca de Jesús. ¿Estaba loco Jesús? Vamos al versículo 21 del capítulo 3. Marcos 3, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, es decir, mentalmente desequilibrado. Ese era el temor de sus parientes de Jesús, y la acusación presentada por los escribas es que Jesús estaba en connivencia con Satanás. Marcos 3:22. Y por esa situación lo acusaban de que Jesús era instrumento de Beelzebú. ¿Qué hizo pensar a la familia de Jesús que se había vuelto loco? Vamos a la Biblia, al versículo 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Decían, en otras palabras, el exceso de trabajo, la alimentación escasa, estrés debido a sus continuas discusiones con escribas y fariseos. Tras un breve paréntesis, Marcos reanuda el relato presentando a los parientes que buscaban a Jesús, su madre y sus hermanos. Ahí en el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, dice el versículo 31 del capítulo 3 de Marcos, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Interesante, ¿no? No tenían la confianza para ir directamente a ver a Jesús e interrumpirle. Qué falta de consideración con su familia por parte de Jesús, ¿verdad? Se podría pensar. Y dice el versículo 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo:
tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pero las apariencias se engañan. Su madre y sus hermanos estaban equivocados. Dejar su labor para atenderles en ese momento era perjudicial para su misión y para ellos mismos. Más importante que los vínculos carnales son los vínculos que unen a Jesús con toda su familia espiritual. Por eso, nuevamente, Jesús dice ahí en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tan afligido estaba Cristo por el malentendido de su propio hogar, que fue un alivio para él ir a donde no existía, dice Elena G. de White. El Deseo a todas las gentes, página 326. Y en la página 327, mire lo que dice: aquellos que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen desconfianza, que tienen que soportar malentendido y desconfianza, incluso en su propio hogar, pueden encontrar en el pensamiento de que Jesús ha soportado lo mismo. Se conmueve con compasión por ellos. Les pide que encuentren compañía en Él y el alivio donde lo encontró, en comunión con el Padre. Y como siempre termino con una joya de la pluma inspirada, donde el Espíritu de Profecía dice ahí en el Ministerio Médico, página 339, el espíritu de persecución no se levantará contra los que no tienen un vínculo con Dios y que, por lo tanto, no poseen fortaleza moral. Ahora podemos entender la razón por la cual Jesús es perseguido, porque los que le persiguen o le perseguían, o los que entraban en controversia con él, no tenían un vínculo con Dios. Por lo tanto, no poseían fortaleza moral. Se levantará, sigue diciendo la pluma inspirada, contra los fieles, los que no hacen concesiones ante el mundo, ni son absorbidos por sus opiniones, por su favor o por su oposición. Una religión que da un testimonio vivo de la labor de la santidad, que reprende el orgullo, el egoísmo, la avaricia y los pecados de moda, será odiada por el mundo y por los cristianos superficiales. Cuando sufrís aprobio y persecución, estáis en excelente compañía, pues Jesús soportó todo esto y mucho más. Si sois centinelas fieles para Dios, estas cosas os vendrán como un cumplido. Son las almas heroicas las que son fieles cuando están solas, las que alcanzarán la corona imperecedera. Con esto, estimados amigos y hermanos, llegamos al final de este repaso de lección, agradeciéndoles y pidiéndoles la dispensa por habernos quizá excedido un poco más de tiempo en esta ocasión, pero sin duda ha valido la pena y sin duda usted y yo vamos a ser bendecidos. Muchas gracias, les recuerdo humildemente y les pido que nos regalen manita arriba y que se suscriban a nuestro canal para que más gente tenga la oportunidad del estudio de la palabra de Dios, que sin duda es una gran bendición para todos y cada uno de los que puedan escuchar este video. Hasta pronto.